Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios nuevamente por otra oportunidad que el Señor nos concede. Dios bendiga a cada hermano y hermana que nos puedan estar viendo en esta hora. Damos gracias a nuestro Señor. Vamos a dar comienzo a este servicio. Vamos a buscar rápidamente en Primera de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer unos pequeños versos desde el verso 7. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en aquel día dio David principio a celebrar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmo, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Israel, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios en toda la tierra. Haced memoria de su alianza perpetuamente, y de la palabra que Él mandó en 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, suerte de vuestras herencias, cuando erais poco en número, pocos y peregrinos en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No permitió que los oprimiese, antes por amor a ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hasta allí su palabra. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, oh Dios, gracias nuevamente te damos a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, oh Dios, porque tú eres, oh Dios, el que estás atalayando, Señor, sobre toda esta tierra, Señor. Padre eterno, Señor, te glorificamos a ti, oh Dios, te ensalzamos, Señor Jesús, oh Dios, porque tú eres grande y poderoso. Tu magnificencia, Señor Jesús, se muestra en toda la tierra, Señor. Padre eterno, Señor Jesús, aquí, oh Dios, estamos aquí, oh Dios, invocando tu santo nombre, Señor. Ese nombre alto y sublime, Señor Jesús, que asciende a los cielos, Señor, en el cual ese nombre, Señor, han de ser salvos todos los hombres, Señor. Padre eterno, Señor, en esta hora, Señor, cuando hemos de entonar estos cánticos, Señor, estamos, oh Dios, dependiendo de ti, Señor. Padre celestial, estos cánticos que muestran, oh Dios, una gran verdad, Señor, que te ensalzan, Señor, te glorifican a ti, Señor Jesús. Oh Padre eterno, Señor, te bendecimos en esta hora, oh Dios. Así te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Hay un cántico que sí me gusta porque habla de todas las cosas que el Señor hace, todos los poderes que el Señor tiene, las manifestaciones en las cuales Él se manifiesta con cada uno, siendo un Señor, un consejero, un proveedor. Él es el todo para nuestra vida. Por eso este cántico dice así: oh Dios, tú eres mi Dios fuerte, el grande El Shaddai, todopoderoso Adonai. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz, Jesús el Mesías, Dios Emmanuel. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantarlo para la gloria de Dios.
Oh Dios, tú eres mi Dios fuerte, el grande, el Shaddai, todopoderoso Adonai. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús el Mesías, Dios Emmanuel. Tu pastor de Israel, el guarda de Sión, la brillante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo. Un nombre sobre todo por el cual existo. Diré, Dios es mi proveedor. Shalom, el Señor es mi paz. Shama, Dios presente siempre está. El Eyón, otro igual no hay, no hay. Jehová Rafa, mi Señor, que cura todo dolor. Si de que no llave, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, es toda autoridad. Mi Dios, Él puede crear. Una vez más. Oh Dios, tú eres mi Dios fuerte, el grande, el Shaddai, todopoderoso Adonai. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús el Mesías, Dios Emmanuel. Tu pastor de Israel, el guarda de Sión, la brillante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo. Un nombre sobre todo por el cual existo. Diré, Dios es mi proveedor. Shalom, el Señor es mi paz. Shama, Dios presente siempre está. El Eyón, otro igual no hay, no hay. Jehová Rafa, mi Señor, que cura todo dolor. Si de que no llave, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, es toda autoridad. Mi Dios, Él puede crear. Vive Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová.
engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Aleluya, engrandecido sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea Dios por siempre y para siempre, y eternamente sea su misericordia. Bendecimos el nombre de Jehová, el grande nombre terrible, el cual es el que es poderoso en batalla. Aleluya. Así que vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano que ha de traer la palabra. Estemos todos atentos a lo que el Señor pueda decir en el día de hoy. Amén y amén. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos del Señor. Qué bueno es el Señor con nosotros, cómo abre la palabra para cada uno de nosotros. Y en esta hora, y tal vez ustedes dirán, bueno, ayer lo vimos, pero he sentido de parte del Señor en esta hora complementar lo que se habló ayer. Y tal vez sea como una especie de paréntesis al tema de por qué algunos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, para poder explicar el fundamento de lo que se habló ayer con relación a dolores de parto. Es muy importante que usted entienda los marcos de las cosas y la atmósfera o lo que nos rodea que puede influir en la condición y en la actitud de un creyente. Debemos estar conscientes de las cosas que nos rodean. Nosotros no debemos ser ignorantes de esas cosas. No debemos ser inocentes en eso. Debemos estar conscientes que hay un propósito de parte del Señor, y también sabemos que el diablo está allá afuera tratando de hacer que nosotros hagamos la voluntad de Él. Pero nosotros no hemos sido llamados para hacer la voluntad del diablo. Nosotros hemos sido llamados a cumplir, a hacer, obedecer la palabra del Señor, a hacer su voluntad. Porque el Señor nos ha dado su palabra como fundamento, como fortaleza para nuestras vidas, como luz a través del camino lleno de oscuridad. El creyente está llamado a caminar en luz. El creyente está llamado a caminar en victoria, porque Dios nos ha prometido el bautismo del Espíritu Santo para guiarnos a través del camino. Recuerden lo que se habló ayer con relación a dolores de parto. Usted no debe descansar hasta que no reciba el Espíritu Santo. Debe gemir en su corazón, en el altar, pidiéndole al Señor, buscando, examinándonos, haciéndonos un examen, humillándonos delante de la presencia del Señor, para que nosotros no haya ningún resquicio de pecado, nada que impida que Dios venga a morar en nuestros corazones. Porque si en nuestros corazones nosotros guardamos algo que estorbe a Dios, Dios no va a bajar ese corazón. Por eso es que es tan importante. Por eso es que no debemos descansar hasta que el niño nazca, hasta que Cristo nazca en nuestros corazones y la luz de Dios resplandezca en nuestros corazones. Porque ya no va a ser como se habló ayer,
como la madre que está siendo rodeada por el espíritu de vida que poseerá ese niño, que la vuelve dulce y cariñosa. ¿Sí? Así el Espíritu Santo, fíjense, rodea al hombre y a la mujer para que Dios pueda hacer una limpieza, porque el propósito no es emparchar, el propósito es convertir, transformar, cambiar, y eso se hace de adentro para afuera. Pero el Espíritu Santo viene a nuestra carne y a nuestro espíritu y hace una limpieza. El Espíritu Santo viene a nosotros, nos rodea, y en esa atmósfera, después que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, y el Señor, esa influencia que ya nos está rodeando, nos lleva a bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, comienzan a abrirse las Escrituras a cosas que antes no veíamos. Eso es el Espíritu Santo. Vemos cosas maravillosas en la Biblia y nosotros lloramos y nos gozamos porque habían cosas que antes, cuando estábamos en el mundo, no entendíamos o las menospreciábamos o la ignorábamos, pero ahora no, ahora es una delicia para nuestros corazones. Nos gozamos y casi como dice el profeta, no podemos esperar hasta que las puertas se abran para poder entrar, para poder tener compañerismo con Dios y nuestros hermanos. Queremos servirle al Señor, queremos orar. Todo eso, estamos hablando de un nuevo creyente, lo hace la influencia del Espíritu Santo porque la persona se siente bien, pero Dios lo hace con un propósito, para que sepamos que Él está con nosotros y que Él está haciendo la obra. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, ¿se dan cuenta? Y en esa gloriosa atmósfera de fe, que el creyente se siente contento y feliz, empieza el Espíritu a rodearnos, a guiarnos, a santificarnos. Y si usted, lo cual puede usted estar seguro que es así, usted tiene un don espiritual, porque el Espíritu, la palabra dice que subiendo a los cielos dio dones a los hombres. Todos tenemos dones. Y es en esa atmósfera que el don se manifiesta. ¿Sabía usted eso? En la atmósfera del Espíritu Santo es cuando los dones se manifiestan. En el propósito de Dios hay algunos que los dones se manifiestan antes, pero normalmente es en la atmósfera de fe. ¿Sabía usted que esa es la razón por la cual el hermano Branham dijo, creo que eso lo hablamos en uno de los programas especiales, ¿sabía usted que esa es la razón por la cual el hermano Branham, cuando ilustraba o cuando enseñaba lo que era el espíritu o la profecía o el profeta mayor o menor, él decía, el espíritu puede venir a una persona, profetiza y nunca más profetiza? ¿Sabe usted por qué el hermano Branham dijo eso? Porque en sus campañas, él vio, recuerden, cuando él llegaba a una campaña o cuando él hacía una campaña, si ustedes leen con detenimiento o escuchan al profeta, él reclamaba a toda vida que estuviera en el auditorio en el nombre del Señor Jesucristo. Y la influencia del Espíritu Santo los tomaba a todos, todos sin excepción, hasta el mundano más mundano que estuviera allí. ¿Qué pasa? En esa atmósfera, si había alguien con un don espiritual, eso se manifestaba. Y eso le pasó en muchas ocasiones al hermano Branham. Hubo uno que profetizó y dijo, así como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo, William Branham y su ministerio precursará la segunda venida de Cristo. Ahora, en el lugar donde él estaba, eso solo lo sabía él porque esa fue una experiencia que él había tenido en el río Ohio hacía muchos años. ¿Qué pasa? Cuando él escucha y oye que el Espíritu confirma lo que el ángel le había dicho en el río, después de la campaña, él pide a sus colaboradores que llamaran. Estoy contando un caso muy específico, pero eso sucedió en muchas ocasiones. Llamaban a esa vida
el hermano Branham ilustra que él lo encontró, él vio que esa persona estaba vestida de vaquero, de trabajador, todo sucio, y cuando él notó, tenía una caja de cigarrillos en el bolsillo de su chaqueta. Eso le dio un indicio a él que él no era exactamente un cristiano. Y él le preguntó, amigo, ¿cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo así y así. ¿Y cómo llegó usted? ¿Usted no es cristiano? No, yo no soy cristiano. ¿Y cómo llegó a las campañas? Porque mi jefe, el cual es un cristiano, me invitó y me dijo que en la ciudad estaba un predicador que predicaba sanidad divina y yo lo acompañé. Ahora, estando en esa atmósfera, el Espíritu vino a él y profetizó. ¿Qué significa eso? Que desde que nació ese hombre, ese vaquero que no conocía al Señor, tenía o tiene, bueno, no sé si estará vivo o no, pero ese hombre nació con un don de profecía. ¿Pero por qué se manifestó en esa campaña? Porque la atmósfera de fe creó el ambiente para que el don que es de Dios se manifestara. ¿Y por qué dijo el hermano Branham que nunca más se manifestaría? Porque si ese hombre, después que sale de esa atmósfera de fe, continuó o continúa en esa vida de pecado, ¿qué atmósfera iba a crear? ¿Cómo iba a manifestarse ese don? Nunca más se manifestaría, ¿se dan cuenta? Porque los dones son sin llamamiento. Ahora, en el creyente no es así, porque él ha tomado una decisión y se ha unido en matrimonio con Cristo. Y ese hombre o esa mujer están buscando al Señor, están orando, están clamando, están santificándose, están tomando decisiones, están arreglando sus vidas. Y cuando hacen eso, cada vez que confiesan una falta, es un paso hacia la santidad. Cada vez que arreglan un pecado, es un paso más hacia la santidad. Cada vez que buscan al Señor y se consagran y vienen a los servicios, es un paso más a la santidad. Cada vez que lee la palabra o lee los folletos del hermano Branham, es un paso más hacia la santidad. Y cada paso que ese hombre o esa mujer dan, está creando una atmósfera. O cada vez que ese hombre ora en la presencia del Señor, buscando con lágrimas en sus ojos, es un paso más hacia la santidad. Y eso crea una atmósfera de santidad. El Espíritu lo está rodeando, acuérdense. El Espíritu de vida enviado por Dios. Estoy tomando la comparación de la mujer que va a dar a luz. ¿Y qué sucede? En esa atmósfera, ese hombre puede manifestarse un don, puede profetizar, puede hablar en lenguas, puede manifestar de acuerdo al don que tenga. En eso consiste la confusión de nuestros preciosos hermanos pentecostales, que establecieron como doctrina que el hablar en lenguas era la señal de haber recibido el Espíritu Santo. Pero eso lo dijeron porque no entendieron que ellos, al aceptar al Señor Jesús y buscar al Señor y apartarse de lo malo, estaban creando un ambiente espiritual glorioso en sus vidas para que se manifestara el don que estaba en ellos. Y cuando ellos vieron un don manifestarse, dijeron: ya llegamos. No, está equivocado. Tenía que perseverar en dolor de parto, clamar y aborrecer pecado, porque recuerden, hemos sido llamados del pecado y el pecado debe desarraigarse de nuestras vidas. Debemos aborrecer el pecado, debemos consagrarnos al Señor. No debe haber una pizca de levadura en nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda bajar. ¿A dónde? A nuestro espíritu. Ya está. A nuestra carne. Ya está. Ahora lo que queremos es que
more en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta lo que hace la influencia del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta que las cosas que el hermano Branham enseñó son sencillas? Hay hermanos que dogmatizaron las palabras del hermano Branham y no quieren nada con los dones. Está equivocado. Como leímos en esa preciosa expresión del hermano Branham ayer, de ese mensaje. Si usted se consagra, si usted ora, si usted es humilde, si usted en la presencia del Señor está día y noche, si usted toma decisiones y busca al Señor en santidad, entonces Dios le dará el Espíritu Santo a usted. Es su promesa. La vida de Dios vendrá a usted y los dones tomarán su lugar. Porque poder sin carácter es del diablo, ¿se dan cuenta? El poder de un don sin el carácter de Cristo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, usted podría hacer más daño que bien. Porque corre riesgo, y a eso es el tema en esta hora, en esta hora que el Señor nos permite estar con ustedes en este último, que es mi caso, último mensaje del año. Y quiero que mediten en eso. Lo que es la atmósfera de fe y lo que significa la guerra espiritual que estamos librando como creyentes. Debemos estar conscientes de eso. Que debemos crear la atmósfera. No debemos dogmatizar. Debemos recibir todo lo que es de Dios. Primero reciba el Espíritu Santo y los dones espirituales tomarán su lugar en perfección, porque los dones vinieron para perfeccionar a la iglesia. Si en su iglesia o usted considera que ya ha avanzado un buen trecho en este camino, entonces ya es la hora de que ocupe su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Debemos consagrarnos, pero debemos estar conscientes que en el mundo hay atmósferas y debemos estar preparados. Debemos estar preparados como creyentes. Porque el mundo va a influir hacia el mundo, pero el Espíritu Santo va a influir hacia la palabra. Y por eso, en esta hora, les invito a establecer un fundamento en la palabra acerca de este tema, que podría, no sé si ese sería el título. ¿Cuál atmósfera espiritual lo influye a usted? Podría ser eso. ¿Cuál atmósfera espiritual lo influye a usted? Estamos en una guerra espiritual. Y una de las dos atmósferas lo va a rodear a usted y lo va a hacer que usted haga lo que esa atmósfera dice. Está la atmósfera del Espíritu Santo y la atmósfera del diablo. Vamos a fundamentar este tema leyendo en un capítulo muy conocido por todos, Efesios, el capítulo 6, desde el versículo 10. Efesios, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 10. Y que el Señor nos guíe y que el Señor sea el que hable en esta hora. Leemos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que esta palabra pueda ser de ayuda. Tómela como un examen. Y que como una conciencia, lo que el hermano Branham habló de lo que leímos ayer, fue unas palabras muy fuertes. La frialdad que hay en el mundo, se basa en esa atmósfera. Y es una señal que la dispensación de los gentiles se está acabando. Que ya nadie quiere clamar, ya nadie quiere interceder, a nadie le duele. No les importa el pecado que nos rodea. No importa si en la iglesia hay un avivamiento o no. No les importa la condición de la iglesia, de cumplir toda la palabra. Esa es una gran señal.
Y eso tiene que ver con las atmósferas que hay hoy. Efesios capítulo 6, versículo 10. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuche bien. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuchen. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la prueba, y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Que el Señor nos bendiga y pueda guiarnos en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por la instrucción. Gracias por la guianza. Gracias por la victoria que ya tú nos das. Señor, te pedimos tu bendición en esta hora, en este tema, como una advertencia para tu pueblo, para que tu pueblo vigile, para que tu pueblo se prepare, para que nos preparemos todos y estemos conscientes de las cosas que nos rodean y no seamos naturales, como tu siervo, el hermano Branham, bajo inspiración, advirtió que la iglesia estaba tomando un rumbo natural y no espiritual. Ayúdanos, Señor, a que tu espíritu sea el centro de nuestras vidas, Señor. Que tu guianza nos dé la victoria, Señor. Oh Dios, nos guíe siempre hacia la palabra, nos guíe siempre hacia tu voluntad agradable y perfecta. No permitas, Señor, que nos desviemos de la visión de la cruz, nos desviemos de la visión de adopción, que nos desviemos de la visión del rapto, de manifestar tu imagen y semejanza. Gracias te damos, Señor, que podamos ser más humildes, más sencillos delante de tu presencia, Señor, reconociendo prestamente cuando nos equivocamos, reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, porque solo así creceremos. Cuando no estamos dispuestos a soltar y a reconocer nuestras fallas, no creceremos espiritualmente. Pero cuando nos humillamos y reconocemos y dejamos que tu espíritu nos moldee y nos guíe, entonces creceremos espiritualmente y seremos sanados de toda herida que el mundo nos haya producido. Gracias te damos. Guía nuestros pasos en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sana todo cuerpo enfermo. Liberta toda alma oprimida. Que no sea yo, que sea tu Espíritu hablando en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad que el título es extraño? Se lo voy a repetir. ¿Qué atmósfera espiritual lo guía a usted? ¿O lo influye a usted? Debemos hacernos esa pregunta. Recuerde lo que dice la Escritura. No tenemos lucha contra carne y sangre, no es contra el hombre. Esas influencias se manifiestan cuando encuentran a alguien en quien manifestarse. Porque los espíritus solos son inofensivos. Las influencias sin las personas,
sin lograr influir a nadie, no pueden hacer nada. Necesitan a los seres humanos para manifestarse, para manifestar su pensamiento, su odio, su manera de pensar, sus costumbres. Por eso, lo que se habló ayer, cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, no estamos llamados a ser guiados por el espíritu del mundo. No, por el espíritu nacional o por el espíritu de la ciudad. No, sino por el Espíritu Santo. Él debe cambiar nuestra manera de pensar, no como piensa, en ejemplo, el barquisimetano o el venezolano o el colombiano o el chileno o el norteamericano o el ruso. No, debemos pensar como ciudadanos del reino de los cielos. El Espíritu Santo va a cambiar nuestro pensamiento, como dice Romanos 12. Y no conformes a este siglo, ¿se dan cuenta? La manera de pensar del mundo, más transformados en la renovación de nuestro entendimiento. No entendamos las cosas como la gente del mundo, sino como Cristo, conforme a la profecía de la palabra, conforme a como Dios nos lo ha revelado en este tiempo, a través del Espíritu Santo, por medio de diversos vasos. El hermano Branham, el cual fue un hombre rendido en las manos del Señor y que cumplió un propósito en la presencia del Señor. Él se alineó y el Espíritu Santo lo usó. Pero así como hubo o hay instrumentos en las manos del Señor para manifestar la gloria del Señor, también hay instrumentos que manifiestan el pecado y sus manifestaciones. Por eso no debemos estar ignorantes de eso y debemos estar preparados espiritualmente. Recuerden, contra principados, los que gobiernan los países, ¿sí? Esos espíritus crean una manera de pensar en esa nación. Tienen esa influencia. Contra potestades, espíritus que tienen un poder, una autoridad dada por la misma persona. Hermano, la misma persona les cede el derecho. Contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Son espíritus, tanto los demonios que vemos, los que llenan los corazones de odio, los que llenan los corazones de rencilla, los que llenan los corazones de homicidios, los que llenan los corazones de contiendas aún en las iglesias. Esos espíritus están en todos los niveles tratando de que el pueblo del Señor no vea la palabra, no obre conforme a la palabra. Va a tratar de influir en su manera de pensar y le va a interpretar la palabra o va a intentar interpretarle la palabra. Si esa persona no tiene el bautismo del Espíritu Santo, va a aceptar la interpretación de esos espíritus, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. Pero si en usted está el Espíritu, Él lo guiará. Él lo llevará a la palabra, porque la palabra guarda una perfecta armonía. Usted, como se habló ayer, no puede vencer en este camino sin el Espíritu Santo. Es indispensable que usted, hermano y hermana, no me importa en qué iglesia se congregue, no me importa en qué país viva usted, necesita el bautismo del Espíritu Santo. No se confíe de que el Espíritu le ha revelado el mensaje de la obra. Acuérdese que esa obra la puede hacer el Espíritu en esa etapa de santificación, porque lo está preparando. Eso no significa que ya usted está sellado. Debe asegurarse. ¿Se dan cuenta? Una persona en esa etapa, el Espíritu le puede revelar el mensaje o lo que nosotros llamamos el mensaje. Pero es porque como el sello es en la frente, el entendimiento se abre. Cuando hablo del sello, no me refiero al Espíritu, sino a la revelación, tomando lo que dice Ezequiel 9.
el entendimiento se abre y nosotros cuando el entendimiento, la revelación viene a nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos decisiones en base a lo que nos ha sido revelado. Pero el diablo intenta oscurecer esa luz. Si en usted, quien me escucha en esta hora, está desarmado, será una presa fácil. Recuerden lo que se leyó ayer o lo que se dijo ayer. Que todo aquel que no tuviera el sello de Dios será engañado por la bestia, por el falso profeta. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Va a influir en los pensamientos y ya esos espíritus están influyendo a nivel nacional, cambiando las maneras de pensar, haciendo que las mujeres se comporten como hombres y haciendo que los hombres se comporten como mujeres. ¿Eso acaso no es locura? Ir en contra de lo natural. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo o quién convenció a esas personas de comportarse de esa manera? Hay un espíritu, malicias espirituales en los aires, que van convenciendo, acuérdense, tratando de convencer a las vidas. Recuerden lo que dice el profeta, el campo de batalla es en la mente. Esos espíritus se mueven en la mente de las personas. El campo de batalla es en la mente. Lean el mensaje de la más grande batalla jamás peleada. Allí, el Espíritu, a través del hermano Branham, nos lo dice claramente. Esta guerra espiritual que estamos librando, se está librando en las mentes de hombres y mujeres. Espíritus que guían o que quieren guiar al hombre y lo han logrado con muchos, lamentablemente, a obedecer el pecado, a hacerse uno con el pecado, a convencerlos que el pecado es lo mejor, a convencerlos que este sistema del mundo es lo mejor. Los ha convencido, ha entrado en un razonamiento y ha hecho que muchos se comporten de esa manera. Las maneras de pensar de las mujeres ha cambiado en los últimos años. Eso yo lo decía, o se lo dije a muchos ministros. Muchos a través de los años han bajado los estándares. En los años 60 condenaban a las mujeres que siquiera intentaran entrar a una iglesia en pantalones. Hoy en día eso no es condenado. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Aquí en la mente. El diablo convenció a mucha gente. Razonó. Y eso los estándares empezaron a bajar y a bajar y a bajar y a justificar el pecado. Hermano, empezaron en las iglesias a justificar el pecado. Y cuando en la iglesia empiezan a justificar el pecado, entonces los estándares invariablemente van a seguir bajando. ¿Por qué? Porque es la atmósfera que estamos viviendo. Hacen que el pueblo asuma una posición natural, como le pasó a los efesios, que cuando el Espíritu les dijo, has dejado tu primer amor, ese fervor, ese clamor que los efesios tenían al principio, en la segunda generación, dice el hermano Branham en las edades, ese fervor se acabó. Ya no se preocupaban qué pensará Dios. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame a vivir para ti, a ir en contra de este mundo y obedecer tu palabra. El hermano Branham dice que la segunda generación se preocupó más por pensar qué es lo que piensa el mundo y no lo que piensa Dios. ¿Acaso no es un reflejo de la condición de las iglesias hoy? Se ha dejado el primer amor. ¿Y por qué se ha dejado el primer amor? Porque hemos dejado el altar de oración, de comunión con Dios. Recuerden lo que se leyó ayer. La señal
del fin está relacionado a eso. Un pueblo que ya no le importa, que ya no gime y clama en contra del pecado. Mientras menos hermanos existan así, más y más tomará lugar ese espíritu diabólico que hay en el mundo, que quiere influir en las mentes de hombres y mujeres. Cada día tomará lugar. En cambio, Dios quiere darnos un avivamiento espiritual para que el espíritu se mueva y sacuda las conciencias de los hombres y las mujeres. Lo que puede contrarrestar eso es un fuego, el avivamiento de Dios, un avivamiento de Dios que hace que el hombre y la mujer dejen de mirar el mundo y ahora miren a Cristo. Yo antes seguía el mundo, ahora con amor y con fervor y con humildad buscan la presencia del Señor. No se conforman con la condición en la que viven humanamente delante del Señor. Quieren consagrarse más, quieren vivir más cerca, como leímos ayer. Acuérdense. Hombres y mujeres que el fuego del Espíritu los está impulsando a buscar más y a consagrarse más, a arreglar, a pedir perdón, a buscar el Espíritu Santo. Señor, bendice a mi pastor, bendice a mi iglesia, que el fuego del avivamiento sacuda cada rincón de nuestros corazones, para que tu palabra se manifieste en nuestras vidas y tú te sigas manifestando, Señor, para que el don que yo pudiera tener, el Espíritu Santo lo tome y sea para la gloria de Dios. Hermano, eso es un avivamiento. Avivar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hermano, eso es lo que revierte las cosas en un país, en una iglesia. Una iglesia fría y formal que ha sido enfriada por el diablo, esa manera de pensar, llevándolos a ser iglesias formales y naturales, que se basan más en el trabajo humano que en la consagración y en la humillación y en la humildad y en la manifestación del Espíritu. Acuérdense que no es nuestra obra, es la obra de Dios. Esas iglesias necesitan, como decía el profeta, un culto chapado a la antigua. Esa es una expresión que utilizaba mucho el hermano Branham. Un culto en donde el Espíritu escudriñe los corazones y sacuda las conciencias y puedan haber genuinos arrepentimientos de hombres y mujeres. No que vayan a una iglesia solo como tradición o porque a mí me gusta esta iglesia. No, sino que hay hambre y sed de Dios, hambre de acercarnos más a Dios, de vivir unidos a Dios, más cerca de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero la atmósfera en la cual usted viva es lo que va a influir en el tipo de vida y de fruto que usted va a dar. Es la atmósfera espiritual que usted decide crear. Si usted no vigila, si usted aparta la palabra a un lado, su vida y su fruto será natural. El Espíritu vendrá a usted y Dios no podrá revelar. Hermano, que el Señor nos ayude. Si usted vive una vida natural, cuando venga el Espíritu Santo a revelarle esta palabra, usted lo va a rechazar, usted le va a dar la espalda. Porque no está creando la atmósfera espiritual para usted consagrarse y ver la revelación de Dios en su palabra. Hay personas que han decidido vivir una vida natural porque el diablo los ha convencido en el campo de batalla. Han rendido sus canales del Espíritu para que el diablo los tape y los obstaculice. Y hacen que tiren las armas en vez de estar armados, porque la armadura de Dios tiene que ver con la atmósfera espiritual. Cuando nosotros
nos colocamos la armadura que Él nos dio, cuando nosotros creamos la atmósfera espiritual, la armadura de Dios se traduce en una sola cosa: atmósfera espiritual. Atmósfera espiritual de Dios. Vivir, para que usted lo pueda entender mejor, vivir en la presencia del Señor. O para que también lo entienda, ser guiados por el Espíritu Santo, creando un ambiente espiritual. Cuando nosotros hacemos eso, va a ser muy difícil que el diablo nos engañe. Muy difícil. Porque fíjense lo que dice la Escritura. Tomen toda la armadura. Consagrémonos. Busquemos al Señor. ¿Por qué? Para que podáis resistir en el día de la prueba. Porque viene el diablo con sus pensamientos o utilizando a otro para tratar de que usted dude la palabra. Pero si usted está en el Espíritu, si usted está consagrado y usted está orando y tiene comunión con Cristo, entonces podrá resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo, porque la prueba tiene una fecha de caducidad. Tiene una fecha de caducidad. Y cuando el propósito de Dios se cumple, entonces salimos fortalecidos, porque el Señor nos ha dado la victoria. Pero es porque estábamos con la armadura de Dios, porque buscamos al Señor como Eva y Adán, que el diablo no podía entrar hasta que ellos no salieran. Ellos estaban en una atmósfera espiritual. Entiendan, armadura es sinónimo de atmósfera espiritual. Debe de entenderse así. Debemos crear la atmósfera espiritual en nuestras vidas. Solo eso hará que podamos contrarrestar, como dice la Escritura, los dardos de fuego del maligno. Pero me estoy adelantando, ¿verdad? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, de la palabra. Debemos estar cubiertos con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Espíritu. Porque el Espíritu Santo ahora ha dado testimonio de nuestras vidas, diciendo: Él es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento en morar. La palabra está en su corazón. ¿Se dan cuenta? La verdad, estamos vestidos de la verdad. Ya no como antes, que estábamos desnudos. Ahora, por el Espíritu, al ser llenos con el Espíritu, ahora estamos vestidos de Dios. Hermano, vestidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. ¿Qué significa eso? Nadie puede señalarnos. Cuando un hombre y una mujer se arrepienten y confiesan sus pecados a Dios, Dios lo perdona y ese pecado nunca existió. Por eso, a los hombres y a las mujeres que les gusta recordar que tal persona hizo esto, les recuerdo que el Señor los va a acusar de falsos testigos, porque están acusando a alguien que se ha arrepentido y que Dios lo ha perdonado de algo que nunca existió. Pero es que yo lo vi. Ya, eso está bajo la sangre. Para Dios eso no existe. Y Dios te va a acusar de falso testimonio. Cuidado. Debemos vestirnos con esa cota. Pero si no arreglamos, si vivimos una vida natural y decimos eso no importa. Sí importa, porque vamos a estar sin esa vestimenta. ¿Y qué va a decir el diablo? Yo tengo una acusación en contra de él. Yo lo acuso. ¿Sabía usted que en un servicio el primero que entra es el diablo, pero para acusar? ¿Sabía usted eso? Job lo dice. En un servicio en donde está el sacrificio, donde está Cristo, en donde se reúnen los hijos de Dios, el diablo entra, pero para acusar. ¿Qué cristiano va a ser él? ¿Qué cristiano va a ser ella? Yo los conozco, yo me sé los cuentos. En el mundo espiritual el diablo vocifera eso. ¿Sabe usted eso?
Lo que pasa es que nosotros no los escuchamos. Hermano, el diablo en lo oculto nos acusa. Pero el Señor dice, no hay nada. No hay nada. Pero tal persona está diciendo eso. El Señor dice, no hay nada. Yo lo perdoné. Yo lo santifiqué. Yo lo justifiqué. ¿Se dan cuenta? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Guiado por el Espíritu. Cuando una persona se quita los pies no. Cuando se quita los zapatos, vamos a leerlo como dice aquí. Los calzados del Evangelio de paz significa que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque los pies es por donde nosotros caminamos. Y cuando nos quitamos esos calzados, ahora vamos a ir por nuestra propia cuenta. El diablo nos convence de quitarnos los zapatos para hacer para ir por nuestro propio caminar, hermano. Para ir por nuestro propio caminar. No hagamos eso. Dejémonos guiar por el Espíritu conforme a la palabra. Recuerde que es el Evangelio. Siempre el Espíritu nos va a guiar a la palabra. El Espíritu no nos va a guiar fuera de la palabra. Sobre todo, tomando el escudo de la fe. Como el apóstol Pablo tomó de ejemplo a los romanos. Ellos avanzaban, eso lo he ilustrado antes. Ellos avanzaban con el escudo hacia adelante. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Tú crees eso? En tu iglesia están diciendo lo que tú digas, eso se hará. Y tú crees eso. Lanza el diablo el dardo. Tu familia está enferma y tú todavía sigues creyendo la palabra. El diablo lanzando dardos. Tu hijo cada vez está más borracho y tú todavía estás diciendo lo que tú dices. ¿Cómo contrarrestamos eso? Si no tenemos el escudo de la revelación, de la palabra, todos esos dardos van a ir al campo de batalla y van a minar nuestra fe, nos va a debilitar, ¿verdad? Yo como que no creo, hermano. Levante el escudo. Cuando usted vea ese dardo raro que viene por ahí, levante el escudo. Escrito está. Yo creo la palabra, hermano, porque hay una combinación, porque dice, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de salvación. En su convicción, en su corazón, usted sabe que es salvo. Y cuando el enemigo venga al campo de batalla, tú como que no eres nada. Si usted tiene el casco, llegaste tarde, diablo. Dios me salvó, y con la espada del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu, escrito está. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo funciona la atmósfera de fe? ¿Qué cristiano vas a ser tú? Yo me acuerdo cuando tú andabas por ahí con esas licras, provocando y salías con hombres por ahí. Si no tiene el yelmo, va a bajar la cabeza y se va a sentir avergonzada. Pero no, si usted tiene el yelmo de salud, el Señor me perdonó. Levanta el escudo y la espada todo al mismo tiempo. El Señor Jesucristo me ha perdonado, me ha limpiado, eso ya no existe. El Señor me perdonó. ¿Se dan cuenta? Tú eras un borracho, tú consumías droga. Si usted tiene el yelmo de salud, el Señor le va a recordar la promesa. Un momento, Satanás, levanta el escudo. El Señor Jesucristo, yo tuve una experiencia personal con el Señor y recibí el Espíritu Santo. Toma. Para que podáis estar firmes
y resistir en el día de la prueba. ¿Se dan cuenta? Es una guerra espiritual. No permita que el diablo influya en su pensamiento y lo vuelva un cristiano frío y formal. Pero hay un secreto. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, en el Espíritu. Clamando y gimiendo, ¿se dan cuenta? Y velando en ello, con toda instancia y suplicación, por todos los santos, orando los unos por los otros, para que seamos sanos. Yo intercedo por usted y usted intercede por mí. Estamos unidos en oración, clamando, pidiéndole al Señor, Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. ¿Se dan cuenta? Porque estamos en una guerra espiritual y el diablo intenta influir en los pensamientos de hombres y mujeres para que no hagamos la voluntad del Señor. Y hay una escritura emblema de lo que estamos hablando. Daniel 10. Ese es el mejor ejemplo de una guerra espiritual. Fíjense, en el capítulo 9, el ángel le muestra, fíjense, el ángel le muestra a Daniel que a Israel le quedaban 70 semanas. Cuando él entiende que hay un plan de Dios que se tiene que desarrollar, en el capítulo 10, él dice, fue revelada palabra a Daniel cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo, por supuesto, 70 semanas. Él empero comprendió la visión y tuvo inteligencia en la visión. Él entendió el propósito, tuvo revelación. Ahora escuchen. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. Hermano, fue a la presencia del Señor. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca. Ayuno del Espíritu. Ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Se dan cuenta? Dones. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y escondiéronse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo. Antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, y estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome, Daniel, no temas. Escuchen bien esto. Estas son expresiones clave para que usted entienda que eso que vivió Daniel se está repitiendo hoy. No temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Ahora, la respuesta ya había sido dada. Recuerden lo que dice Primera de Juan. Si algo pidiereis conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye,
sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Pero hubo una guerra, hubo un impedimento. Y escuchen, tenía que ser así. Escuchen. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. ¿Saben lo que significa eso? Guerra espiritual. ¿Por qué? Está relacionado a las 70 semanas de Daniel. Para que se cumplieran las 70 semanas, porque Daniel quería saber cuándo comenzaban a correr esas 70 semanas. Porque sabía que las 70 semanas empezaban a cumplirse desde el momento en que ellos se regresaran a Israel. Porque Daniel sabía que mientras ellos estuvieran en Babilonia, ellos no serían bendecidos. Israel tiene que estar en su tierra. Y cuando comienza Daniel a clamar y a orar, por eso hubo una guerra. ¿Y quién fue? Recuerden el primer versículo. En el tercer año de Ciro, rey de Persia. ¿Qué significa eso? Que el reino de Persia ya había conquistado Babilonia. Ahora Babilonia era del dominio del rey de Persia. Y todos los que estaban en Babilonia estaban bajo la influencia del rey de Persia. ¿Y quién le fue a hacer frente? A Gabriel, para que no diera la respuesta el primer día. El príncipe del reino de Persia. ¿Cuál príncipe? Recuerden lo que leímos en Efesios. Contra principados. Pero ¿en qué consistió la guerra? ¿En dónde se libró esa guerra? ¿Saben en dónde se libró esa guerra? En las mentes de los israelitas. Hermano. En las mentes de los israelitas. Porque la guerra es de influencia. La palabra de Gabriel es, viene la profecía. Ustedes tienen que estar en sus tierras. ¿Y qué podía resistir el rey de Persia? ¿Qué vas a hacer tú en Israel? Aquí ya tú montaste tu negocio. Aquí tú estás próspero. Aquí tú les mandas dólares. Tú les mandas dólares a los israelitas que quedaron allá. ¿Qué vas a hacer tú allá? Ya tú te casaste con una muchacha de Persia. Ya tú estás viviendo aquí, tú estás cómodo. Ese era el reino de Persia, el príncipe. ¿Por qué? Para que Israel no cumpliera la palabra. Ahora, no es casualidad que Miguel lo fue a ayudar. Nada es casualidad en esta escritura. Porque Miguel, a diferencia de todos los reinos de la tierra, que son principados demoníacos, escuchen, todos los reinos de la tierra tienen principados demoníacos. Israel no. Israel es el pueblo del Señor. Y allí es un príncipe de Dios. El príncipe Miguel. Miguel es el príncipe, el principado de Israel. El que influye en Israel. El que guía a Israel, hermano. ¿Y qué fue a hacer Miguel en esa batalla? ¿Qué estás haciendo tú aquí en Persia? Tú eres un israelita. Tú eres un levita. Tú eres de la tribu de Judá. Tú eres de la tribu de Isaacar. Tú eres de la tribu de Zabulón. Tú no tienes por qué estar aquí. Recuerda lo que dice la ley. La ley dice,
La palabra dice, empezó a recordarle la escritura. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos guía la palabra. Tal vez muchos se imaginaban esa guerra. Bueno, Hollywood ha hecho mucho daño. Se imaginaban una guerra de rayos. No, eso no fue allí. Fue en las mentes de los israelitas. Comenzó una guerra. Pero cuando Dios da un decreto, cuando Dios da una palabra, nadie la puede detener. Y por eso ese príncipe de Persia tenía que ser derrotado. Ahora, ¿qué pasó? Que unos creyeron, unos escucharon a Miguel y a Gabriel, y otros escucharon al príncipe de Persia. Lo que se habló ayer, conoce Dios los que son suyos. Unos humillaron su corazón y volvieron a Israel porque escucharon a Miguel y a Gabriel. El Espíritu les reveló, hermano. Y fíjense, y vamos a la escritura 20, versículo 20. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear contra el príncipe de los persas. Y saliendo yo, todavía estaba peleando por las mentes y los corazones de los israelitas en Persia. Pero este no era el único país donde habían israelitas. Y luego viene el príncipe de Grecia. ¿Por qué de Grecia? Porque a Grecia también habían israelitas que emigraron. Hermano, la Biblia es perfecta. Y también ellos tenían que regresar. Pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe. Por supuesto, es el príncipe de Israel. Él les iba a llevar a la palabra. Hermano, pero usted dice que es igual hoy. Por supuesto. Hay escrituras que la novia tiene que cumplir. ¿Y quién creen ustedes que está peleando a nuestro favor? A favor. El mismo Gabriel. ¿Y Miguel también? No. El negocio de Miguel es Israel. Miguel es el príncipe de Israel. Él no está de este lado. Entonces Gabriel está solo. No, Gabriel no está solo. Gabriel está mostrando las señales, las profecías. El Espíritu Santo nos lo recuerda. La influencia. Se está cumpliendo lo que dice Dios a través de sus santos profetas. Pero ¿quién está ayudando ahora a Gabriel? El ángel de la séptima edad de la iglesia. Hermano. Dirá, hermano Branham, no. El ángel. El que le reveló el mensaje al hermano Branham. Porque ese ángel ahora está influyendo en los creyentes. Y le dice a los creyentes, el hermano Branham dijo. El hermano Branham dijo que esto se iba a cumplir. Y se está cumpliendo. ¿Se dan cuenta? Hay una guerra. Pero ahora no es el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Ahora son todos los principados del mundo contra Dios. Pero serán derrotados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque esos principados quieren impedir que una novia se apareje. Quieren impedir que una novia ocupe su posición en la palabra. Quieren impedir que la iglesia se consagre y obedezca toda la palabra. Pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Porque en Cristo somos más que vencedores. Dios ha prometido que le daría la victoria a su pueblo. Habrá una novia y juntos llegaremos por la gracia del Señor. Dios sacará un pueblo que le va a obedecer. No una parte, no, sino toda la palabra. Dios va a sacar un pueblo que obedece toda la palabra. Así los llamen falsos. Así nadie quiera tener compañerismo con ellos. Dios los ama. Aquellos que se humillan a Dios. Y el Señor se allega a ellos. Dios está buscando influir en mentes y corazones de su pueblo.
¿Le dará a usted libertad al Espíritu Santo para que le revele su palabra? ¿O dará oído a los principados demoníacos que se han multiplicado por el mundo, que quieren que usted no obedezca toda la palabra y que no se prepare y que no arregle con su hermano y que guarde raíz de amargura con su hermano, contra su hermano? ¿A quién va a escuchar usted? ¿A esos principados que quieren divisiones en las iglesias? ¿O al Espíritu Santo de Dios que envía a sus ángeles para influir a su pueblo? Gabriel recordando las profecías, el ángel de la séptima edad recordando lo que el mensajero dijo. Hermano, es más tarde de lo que pensamos. La batalla está rugiendo en las mentes y en los corazones, pero solo nosotros decidimos a quién vamos a escuchar. Este es el mensaje de fin de año. Este fue un paréntesis para este tema, porque es necesario que usted entienda que la decisión la toma usted, la tomo yo. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Va a empezar este nuevo año siguiendo escuchando a los espíritus de contienda y de disensión? No, escucha al Espíritu Santo. Dios está llamando a su iglesia a la unidad, al perdón, a la reconciliación con Dios, con su palabra y con su pueblo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, oh Señor, cómo se abre tu palabra delante de nosotros. Hay una guerra espiritual, pero también sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Bendice a tu pueblo, que en esta hora podamos escuchar las palabras de amor de tu Espíritu Santo, porque también tu Espíritu en nuestros corazones también está peleando la batalla, guiándonos hacia la palabra. Que no escuchemos esas simientes de discrepancia, semillas de discordia, de celo, de rencor, sembrando odio, sembrando divisiones en medio de tu pueblo. Es la hora en que tomemos conciencia y empecemos como un ejército en amor a unirnos a ti, Señor. Perdona a tu pueblo, que este mensaje pueda ayudar a tu pueblo a unirnos en un solo amor. Señor, es la obra de tu Espíritu. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para los cultos todos los días a las 3 de la tarde, culto de oración los sábados a las 2, este viernes el culto a las 9 de la mañana, el culto de 31, y también va a haber un culto, va a haber una grabación de un mensaje especial de nuestro hermano Osvaldo a las 10 u 11 de la noche. Por ahí está. Con la ayuda del Señor estaremos subiendo o mostrando ese video o esa predicación especial para el pueblo, para que por medio de esa predicación podamos recibir juntos a esa hora el nuevo año, en donde la batalla está rugiendo, pero el Señor ha prometido dar la victoria a aquellos que aman y obedecen su palabra. ¿De qué bando se va a usted alinear? ¿Qué influencia o qué atmósfera espiritual está influyendo en su vida? Tome la decisión, alíñese a la atmósfera espiritual en oración y el Espíritu lo guiará siempre a la palabra. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora.
Que el Señor les bendiga.